Llegué a la ciudad que una vez fue mi hogar. El autobús, como un animal cansado, se detuvo junto a la vieja estación. Con un chirrido, las puertas se abrieron, y di el primer paso sobre el asfalto agrietado. El olor de la lluvia recién caída se mezclaba con el aroma del café de la cafetería más cercana, de donde llegaba un murmullo apagado de voces. Levanté la cabeza. Ahí estaba, el paisaje familiar. Calles estrechas, casas bajas con techos de tejas, la luz de los faroles temblando en los charcos. Pero todo parecía diferente. Como si la ciudad me hubiera dejado en el pasado y yo hubiera dejado a la ciudad. Y ahora nos reencontrábamos, sin saber cómo hablarnos. La razón de mi regreso no era feliz. Carmen había muerto. Amigos que no veía desde hacía años me escribieron sobre ello y supe que no podía no venir. Arrastré mi maleta y me dirigí a la casa de huéspedes. Antes, mi tía vivía aquí, y de niña pasaba enteras las vacaciones en este lugar. La dueña actual, una anciana llamada Rosa, me reconoció de inmediato, como si mi rostro se hubiera quedado en su memoria igual que el olor a canela y manzanas en su casa. Dios mío, eres tú. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Pasó la palma de la mano por su delantal, como si quisiera limpiar el polvo del pasado. ¿Cómo estás? Sabía que no preguntaba para escuchar una respuesta banal, pero solo sonreí. ¿Qué podía decirle? Que dentro de mí algo estaba roto y ni siquiera sabía si aún podía llamarme la misma persona que una vez vivió aquí. Ella no insistió, solo me entregó la llave y me tocó el hombro. Descansa, niña, que tengas una noche tranquila. Asentí y subí a mi habitación. La ventana daba a una callejuela donde los faroles apenas brillaban con su luz amarilla. La abrí, dejando entrar el aire nocturno, y lo inhalé profundamente. Esta ciudad no me había dejado ir, y sentí que regresar aquí cambiaría más de lo que imaginaba. Desperté antes del amanecer. La ventana de la habitación seguía abierta y el aire matutino era denso, fresco, con un leve regusto a humedad. El sueño no me había traído descanso. En mi cabeza revoloteaban recuerdos dispersos de Carmen, de nuestra infancia, de un tiempo en el que todo parecía tan claro. Aún faltaba un día para el funeral. Me vestí y salí a la calle en busca de un café y un lugar donde poder estar a solas con mis pensamientos. El centro de la ciudad apenas había cambiado, los mismos edificios antiguos, las puertas de colores brillantes de las tiendas, los letreros algo descoloridos por el sol y la lluvia. En la esquina, entre una librería y una tienda de antigüedades, se encontraba una pequeña cafetería donde solía pasar horas después de la universidad. Empujé la puerta. La campanilla tintineó suavemente sobre mi cabeza. ¿Lo de siempre? Preguntó el hombre detrás del mostrador, como si nunca me hubiera ido. Me sorprendió, pero asentí. Cuando recibí mi taza de café y me acomodé junto a la ventana, en el fondo del local noté un rostro familiar. Era Santiago, mi hijastro del matrimonio con mi exesposo. Estaba sentado, inclinado sobre su teléfono, pasando el dedo por la pantalla con concentración. Me quedé inmóvil. Habían pasado años desde nuestro último encuentro. No sabía si aún vivía en la ciudad, qué hacía, si alguna vez pensaba en mí. No nos comunicábamos con frecuencia, pero el hecho de que él estuviera aquí, ahora, en esta misma cafetería, no podía ser solo una coincidencia. Podría haber fingido que no lo vi. Simplemente terminar mi café y marcharme. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, él levantó la mirada y nuestras miradas se encontraron. En su rostro apareció una expresión de sorpresa, casi de incredulidad. Apartó su teléfono y se inclinó hacia adelante, como si intentara asegurarse de que era realmente yo. No puede ser, dijo en voz baja, pero lo escuché. No pude evitar sonreír. Hola, Santiago. Se puso de pie, lentamente, como si temiera que, si se movía demasiado rápido, yo desaparecería. ¿Estás aquí? Hizo una pausa, eligiendo con cuidado sus palabras. ¿Por qué? Carmen. Lo entendió de inmediato. Lo siento mucho. Gracias. Durante unos segundos guardamos silencio. Era como estar sobre hielo delgado. Un solo movimiento en falso y todo se rompería. ¿Puedo? Preguntó finalmente, señalando la silla frente a mí. Encogí los hombros. Ya estás sentado, sonrió, con esa expresión juvenil que solía tener cuando era adolescente y venía a mí con sus pequeños.
pero para él importantísimos problemas. No sabía que habías vuelto. Es temporal. ¿Por cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario. Me observó con atención, como si buscara algo en mi rostro. Tienes la misma mirada de antes. ¿Qué mirada? La que dice menos de lo que realmente piensa. Aparté la vista. ¿Y tú? ¿Sigues aquí, en la ciudad? Sí, me quedé. Trabajo como restaurador. ¿Recuerdas el viejo taller en Mirador? Asentí. Ahora es mío. Lo miré con curiosidad. No sabía que querías dedicarte a eso. Tal vez no sabías todo sobre mí. Sonrió, pero en su voz había un dejo de amargura. Tal vez, admití. El café ya estaba frío, pero la conversación apenas comenzaba. Santiago tomó un sorbo de su café y dejó la taza sobre la mesa con cuidado, como si temiera romper el frágil equilibrio entre nosotros. Lo observé en silencio por unos segundos. Había cambiado. Sus facciones eran más marcadas, sus gestos más seguros, pero su mirada seguía siendo la misma, penetrante, atenta, con una ligera tensión, como la de alguien acostumbrado a ocultar lo que realmente siente. Así que eres restaurador, dije, arqueando levemente una ceja. Honestamente, nunca te imaginé en esa profesión. Eso es porque me imaginabas de otra manera, respondió con una leve sonrisa, moviendo la cabeza. ¿De qué manera? Como un muchacho que corría detrás de ti con un montón de preguntas, y tú fingías pacientemente que te interesaban. Sonreí con suavidad. Nunca fingí. Él trazó el borde de su taza con el dedo, pensativo. Entonces, ¿de verdad te interesaba saber si algún día aprendería a dibujar sin ayuda de una regla? Me reí levemente. Tenía esperanzas. Eran esperanzas infundadas. Santiago sonrió y desvió la mirada. Me limité a lo que sé hacer bien, restaurar el arte de otros. ¿Pero eso también es arte? A veces siento que es solo un intento de detener la destrucción. Hizo una pausa y luego añadió en voz más baja. No solo en los lienzos. No supe qué responder. Pensaba en ti a menudo, dijo de repente cambiando de tema. ¿De verdad? De verdad. Sus ojos se encontraron con los míos. ¿Crees que podría haberte olvidado? Deslicé la mirada por su rostro. El tiempo cambia muchas cosas. Pero no todo. Su voz sonó tranquila, sin rastro de reproche, pero en ella había algo más profundo que un simple recuerdo. ¿Por qué nunca me escribiste? Pregunté. Santiago inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera eligiendo con cuidado sus palabras. Porque supe que, si no volvías, era porque no querías volver. No encontré qué decir. Me parecía que cualquier respuesta sería o una mentira o demasiado trivial para esta conversación. ¿Cuánto tiempo planeas quedarte? Preguntó después de un momento. No lo sé. Tal vez esta vez te quedes un poco más. Esa frase sonó como una pregunta que no se atrevió a formular directamente. Miré por la ventana. El sol estaba casi oculto y las luces de la calle comenzaban a encenderse una tras otra. ¿Damos un paseo? Propuso de repente. Dudé por un instante. Tal vez no era una buena idea. ¿Por qué no? Respondí. Él pagó el café y salimos juntos a la calle. No sabía qué me esperaba después, pero sentía que esta noche no terminaría tan fácilmente. Salimos a la calle y el aire de la noche me envolvió con su frescura ligera. La ciudad se transformaba ante mis ojos. Los faroles llenaban las calles con su suave luz amarilla, y en los escaparates de las cafeterías y tiendas se reflejaba la vida de quienes aún no tenían prisa por irse a casa. Santiago caminaba en silencio a mi lado, con las manos en los bolsillos y los hombros ligeramente tensos. Conocía esa expresión suya. Estaba pensando en algo que no se atrevía a decir. «¿Así que decidiste quedarte aquí?» Rompí el silencio. «Parece que sí». «¿Por qué parece?» Me lanzó una mirada rápida. «¿Acaso tú estás segura de todas tus decisiones?» Sonreí con ironía. «De acuerdo, acepto la respuesta. Pero dime, ¿te gusta estar aquí?» «Me gusta mi trabajo. Me gusta encontrar detalles ocultos bajo capas de pintura y redescubrirlos. Suena como resolver misterios del pasado. ¿Y no es eso lo que estás haciendo tú ahora?»
Fruncí levemente el ceño. ¿A qué te refieres? ¿Vuelves a los lugares donde estuviste? ¿Encuentras a las personas que se quedaron? ¿Buscas respuestas que tal vez no quieres encontrar? Ignoré su comentario. Seguimos caminando hasta llegar al malecón. El agua era oscura, casi negra, y su superficie reflejaba los destellos de las farolas. El murmullo de las olas sonaba familiar y distante a la vez. Santiago habló de repente. Recuerdo cuando me trajiste aquí por primera vez. Era un adolescente, y me pareció que eras la primera persona que realmente me escuchaba. Me detuve y lo miré. Santiago, eras importante para mí, dijo en voz baja, como si esperara que le permitiera continuar. Sabía lo que debía responder, pero en ese momento las palabras parecían innecesarias. ¿Pensaste que podría haberte olvidado? Pregunté finalmente. Negó con la cabeza lentamente. Number, pero pensé que nunca volverías. Seguimos caminando a lo largo del malecón, escuchando las olas romper suavemente contra la orilla y retroceder. La ciudad ya dormía, dejándonos con calles silenciosas, sombras esporádicas de transeúntes y la luz de los faroles reflejándose en el agua. Santiago se detuvo junto al viejo faro. Solíamos venir aquí con frecuencia. Siempre le gustó este lugar. Decía que aquí podía sentirse desconectado de todo lo innecesario. Recordaba cómo, siendo aún un adolescente, se sentaba en silencio junto a mí y, de repente, comenzaba a contarme cosas que no podía decirle a nadie más. Sabes, muchas veces pensé que algún día volveríamos a estar aquí, dijo sin mirarme. No respondí. Mis pensamientos flotaban en algún lugar oscuro del agua. Se giró hacia mí. ¿Alguna vez pensaste en regresar antes? Honestamente, lo miré directamente. Number asintió, como si hubiera esperado esa respuesta, pero su expresión cambió. Y sin embargo, estás aquí. No por mí, pero estás aquí, repitió, y en su voz hubo un matiz que no supe descifrar. Estaba a punto de terminar la conversación cuando, de repente, me tocó la mano. Un año leve. Un gesto que debería haber parecido casual, pero no lo fue. Instintivamente aparté la mano y sonreí, fingiendo que no había pasado nada. ¿Siempre fuiste especial para mí? Dijo. Exhalé lentamente. Santiago no apartó la mirada. Solo quería que lo supieras. Asentí, tratando de ordenar mis pensamientos. Creo que es hora de irnos, dije después de una breve pausa. Sí, supongo que sí. No dijo nada más, pero sentí que esta noche había dejado algo sin decir. A la mañana siguiente, la ciudad me recibió con un aire húmedo y el aroma a piedra mojada tras la lluvia nocturna. Salí de la casa de huéspedes con una extraña sensación de desapego, como si estuviera allí, pero al mismo tiempo no. Todo lo que había sucedido la noche anterior dejó en mí una huella invisible de la que no podía deshacerme. No planeaba ver a Santiago hoy, pero cuando llegué a la plaza central ya me estaba esperando, apoyado contra su viejo coche. Siempre apareces de repente, dije en lugar de un saludo. Solo lo parece, respondió con una sonrisa relajada. En realidad, sé cuándo es el momento adecuado para aparecer. Lo miré con atención. Sus ojos brillaban con esa chispa que solía tener cuando tramaba algo. ¿Qué quieres? Ir al monasterio. Suspiré. ¿Para qué? Porque ahí empezó todo. Sabía exactamente a qué se refería. Era el lugar al que solíamos ir cuando él estaba perdido, cuando buscaba respuestas que no encontraba en ningún otro sitio. Dudé, pero finalmente subí al coche. El camino fue largo y silencioso, como si nos arrastrara a través del tiempo. A través de la ventanilla pasaban colinas cubiertas de niebla y viejos árboles inclinados hacia la carretera, como si susurraran secretos inalcanzables. Carmen era especial, ¿verdad? Dijo de repente, sin apartar la vista del camino. Me sorprendió que la mencionara. Sí, respondí. Era de esas personas que dejan huella, incluso cuando ya no están. ¿Eran cercanas? En la infancia sí, pero luego la vida nos llevó por caminos distintos. Santiago asintió con la cabeza. La pérdida nos obliga a pensar en aquellos que aún no hemos perdido. No respondí, pero sus palabras me tocaron más de lo que esperaba.
Cuando llegamos al monasterio, el sol comenzaba a asomarse entre las nubes. Las paredes de piedra antigua parecían aún más viejas de lo que recordaba. Entramos en el patio interior, donde los restos de frescos contaban historias que nadie leía ya. Santiago se detuvo en medio del patio. «Siempre quise decirte algo importante», dijo, y sentí un escalofrío recorrer mi piel. Me volví hacia él. «¿Qué cosa?». Me miró de una forma que nunca antes había hecho. «Algo que debí haberte dicho hace mucho tiempo». Su voz era tranquila, pero había una intensidad en sus palabras que me hizo contener la respiración. «¿Recuerdas cuando me trajiste aquí por primera vez?», preguntó sin apartar la mirada de las antiguas piedras del monasterio. «Lo recuerdo», respondí con cautela. «Me dijiste que algunos lugares tienen memoria, que guardan todo lo que ha ocurrido en ellos». Apreté los labios. «Sí. ¿Y qué pasaría si las personas pudieran hacer lo mismo?». Exhalé pesadamente. «Lo hacemos, solo que no siempre queremos admitirlo». Se giró hacia mí. «Exactamente». Algo en su tono me hizo tensarme. Santiago ya no era el adolescente que conocí. Era un hombre. Su forma de hablar, sus movimientos, incluso la manera en que me miraba, eran distintos. Algo en él se sentía incómodo. No pude identificar qué era hasta que dio un paso hacia mí. «Llevo mucho tiempo preparándome para esta conversación», dijo. Retrocedí un poco por instinto. «¿Santiago?» «No, déjame terminar». Su voz era calmada, pero en ella había algo inquebrantable, algo definitivo. «Durante todos estos años, pensé que podría enterrar esto, que era solo una conexión emocional que desaparecería con el tiempo». Cerré los ojos por un momento, intentando recomponerme. «¿A qué te refieres?». Inclinó levemente la cabeza, como si estuviera considerando cómo decirlo. «A que lo que siempre sentí por ti nunca fue solo gratitud». El aire entre nosotros se volvió denso y pesado. Hice un esfuerzo por mirarlo directamente. «Estás confundiendo el apego con otra cosa». «¿De verdad?». Su boca se curvó en una sonrisa tensa. «Entonces dime, ¿por qué sigue aquí después de todos estos años?». «Porque yo fui la persona más cercana a ti». «No solo por eso». Cruzó los brazos y me observó con una intensidad que me hizo sentir atrapada. «Tal vez no sabías todo sobre mí», murmuró. «Tal vez no», dije en voz baja. «Pero ahora sí». El silencio se hizo insoportable. «Esto pasará», dije finalmente rompiéndolo. «Han pasado años. Y esto también pasará». Sonrió de nuevo, esta vez con una tristeza que no me gustó. «Puedes decírmelo». Me miró directo a los ojos. «Pero no puedes sentirlo». Pasé la mano por mi frente, tratando de encontrar la manera de poner fin a esta conversación. «Santiago, esto no puede seguir así». «Nada ha comenzado». Se encogió de hombros. «Todo ya estaba aquí, solo que tú no quieres verlo». «Basta». «¿Por qué? ¿Porque es incómodo? ¿Porque no encaja en tu mundo lleno de reglas claras?». Su voz seguía serena, pero sentía que algo hervía bajo la superficie. «Porque esto es algo que te has inventado», dije lentamente, eligiendo cada palabra. «Es tu mente aferrándose a lo que le resulta familiar». «Puede ser», asintió, aceptando la posibilidad, «pero eso no cambia nada». «Sí lo cambia todo». «Entonces dime una cosa». Se acercó un poco más, y sentí el calor de su cuerpo a escasos centímetros del mío. «Si todo esto es solo mi imaginación, ¿por qué estás retrocediendo?». No me había dado cuenta de que había dado otro paso hacia atrás. «No importa». «Sí importa». Su mirada era un desafío. Quería que huyera, que me desmoronara, que dijera algo que hiciera tambalear mi posición. Permanecí en silencio. Él pasó los dedos lentamente por el borde de una columna de piedra, como si la estudiara. Luego habló con calma. «No te estoy pidiendo que me respondas ahora, solo quiero que lo pienses». Desvié la mirada hacia el patio vacío del monasterio. «Tenemos que irnos». No discutió. Solo asintió y caminó hacia el coche. Mientras regresábamos a la ciudad, Santiago no habló. Se limitó a mirar por la ventanilla, inmerso en pensamientos que no compartió conmigo.
y yo intentaba convencerme de que esta conversación nunca había sucedido. El camino de regreso a la ciudad transcurrió en un silencio tenso. Santiago conducía con la misma seguridad de siempre, pero algo en su postura había cambiado. Ya no era alguien que buscaba las palabras correctas. Parecía un hombre que ya había tomado una decisión. Yo, en cambio, no podía dejar de pensar en lo que había sucedido en el monasterio. Sus palabras, su mirada, la forma en que se acercó. Me crucé de brazos y miré fijamente por la ventanilla. El paisaje pasaba envuelto en la luz cálida del atardecer, pero yo apenas lo veía. Finalmente, Santiago rompió el silencio. ¿Te arrepientes de haber ido allí? No es eso, respondí. Apretó un poco más el volante. Entonces, ¿de qué te arrepientes? Suspiré. De que hayas decidido decirme todo eso. Esbozó una sonrisa sin humor, una que no llegó a sus ojos. Es decir, que hubiera sido mejor si me lo hubiera guardado. Tal vez. Pero entonces me habría seguido mintiendo. Lo miré de reojo. No es una mentira, es una percepción equivocada. Sigues hablándome como si fuera un niño que no entiende lo que siente. Porque eso es lo que está pasando, Santiago. Se quedó en silencio por unos segundos. He crecido, he cambiado, pero eso no significa que todo lo que siento sea un error. Negué con la cabeza. ¿No puedes basar tus sentimientos en lo que fuiste? ¿Y por qué no? ¿No somos también lo que fuimos? No cuando se trata de esto. De repente giró el volante con brusquedad y estacionó en el arcén. Apagó el motor. ¿Qué estás haciendo? Pregunté con desconfianza. Se giró hacia mí y se inclinó ligeramente. La realidad es lo que nosotros construimos. Su tono era tranquilo. Casi demasiado. Sentí que mi corazón se aceleraba. No quiero escuchar esto. Susurré. ¿Por qué temes que tenga razón? Porque sé que te equivocas. Santiago mantuvo la mirada fija en mí. Demuéstramelo. Sabía lo que quería. Sabía que me estaba desafiando. Quería que retrocediera, que dudara, que le diera un resquicio de esperanza. No dije nada. Pasó un dedo por el volante lentamente y luego murmuró. No te estoy pidiendo que decidas ahora. Solo quiero que pienses. Miré hacia la carretera. Volvamos. No insistió. Arrancó el coche y retomó el camino. Pero incluso cuando entramos en la ciudad y las luces de las calles iluminaron el interior del vehículo, supe que esta conversación no había terminado. Y lo peor de todo, era que no estaba segura de querer que terminara. Regresé a la casa de huéspedes, pero ya no la sentía como un refugio. Después de todo lo que había pasado, el espacio parecía extraño, demasiado estrecho, demasiado familiar y, al mismo tiempo, distante. Cerré la puerta, me quité la chaqueta y la dejé caer sobre la silla sin pensar. Mi mente estaba llena de pensamientos que no quería analizar. Fui al baño, abrí el grifo y dejé que el agua fría corriera por mis manos. Levanté la vista y me miré en el espejo. ¿Quién era esa mujer? Mis ojos se veían cansados. Mi expresión, tensa. Como si en unos pocos días hubiera vivido una vida entera, y ahora todo ese peso se asentara en mí, como el residuo oscuro en el fondo de una taza de café. Intenté relajar los hombros, pero la sensación de incomodidad seguía ahí. Y entonces escuché un golpe suave en la puerta. Al principio pensé que era mi imaginación, pero el golpe se repitió. Suspiré, me sequé las manos con la toalla y caminé lentamente hacia la puerta. ¿Quién es? Soy yo. La voz de Santiago. Cerré los ojos. ¿Esperaba esto? Number, pero tampoco me sorprendió. ¿Qué quieres? ¿Hablar? No es un buen momento. Lo sé, pero necesito hacerlo. Apoyé la frente contra la puerta, debatiéndome internamente. Todo en mí gritaba, no abras. Pero aún así giré el picaporte. Él estaba ahí, en la penumbra del pasillo. Su rostro estaba medio iluminado por la cálida luz de mi habitación. Te ves agotada, dijo con suavidad. Porque lo estoy. Se pasó una mano por la nuca, como si buscara la forma de empezar. No debí haberte dicho todo de esa manera. Pero lo hiciste. Asintió. Y ahora me estás alejando. Santiago. No me des excusas. Dio un paso adelante. No espero que me respondas de la misma manera.
Pero no puedes fingir que no ves lo que hay aquí. ¿El qué? Que entre nosotros hay algo más de lo que quieres admitir. Crucé los brazos sobre mi pecho. Es tu percepción, no la mía. Me sostuvo la mirada por un largo momento. Si fuera solo mi percepción, no estarías temblando. Me di cuenta de que mis manos estaban ligeramente crispadas. Retrocedí un paso. Escucha, ya no somos familia, pero eso no cambia el pasado. Fui parte de tu vida, fui alguien. Fuiste todo para mí. Mi respiración se entrecortó. Su voz se volvió más baja, más íntima. No tengas miedo de esas palabras. No espero nada de ti que no quieras darme. Solo quiero que seas honesta. Sabía que no se iría sin una respuesta. ¿Qué quieres escuchar? La verdad. La verdad es que no puedo aceptar esto. Santiago suspiró y se pasó la mano por la cara. ¿Por qué? Porque si lo permito, nos destruirá. ¿Y estás segura de que no nos está destruyendo ya? Me quedé en silencio. Él se acercó lentamente, su rostro a solo centímetros del mío. Dime que no sientes nada, dímelo y me iré. Abrí la boca para decirlo, pero no pude. Entonces él se inclinó y sus labios rozaron los míos. No fue un beso, fue una prueba. Un roce leve, como si estuviera esperando a que lo detuviera. Me aparté bruscamente. Esto no debería estar pasando. Su mirada permaneció firme, pero en sus ojos vi que entendía. De acuerdo. Le señalé la puerta. Vete, Santiago. Se quedó mirándome un segundo más y luego asintió, dándose la vuelta y saliendo en silencio. Cerré la puerta tras él y apoyé la espalda contra la madera. Mi corazón latía con fuerza. Debería haber sentido alivio, pero lo único que sentí fue un vacío insondable. La mañana amaneció fría, con un cielo cubierto de nubes bajas y grises. En la ciudad flotaba el aroma de la piedra húmeda y del café que despertaba las calles adormiladas. Cerré mi maleta sin pensarlo demasiado. Solo seguía adelante, sin permitirme detenerme. El funeral de Carmen había pasado rápido. Siempre decía que no quería que nadie llorara cuando ella ya no estuviera. Si algún día me voy, que se derrame más vino que lágrimas, solía bromear. Y, sorprendentemente, la gente no lloró. Quizás solo se contenían. Alguien incluso hizo un chiste sobre su espíritu aventurero. Recordé cuando nos sentábamos en esta misma plaza, cuando Carmen hablaba emocionada sobre sus planes de irse lejos, de hacer algo grande. Ahora, ella estaba aquí para siempre. No me quedé más tiempo del necesario. Cuando regresé a la casa de huéspedes, llamé a un taxi. Sabía que era hora de irme. Santiago me esperaba en la entrada. Estaba inmóvil, con las manos en los bolsillos, su mirada tensa, como si en su cabeza batallaran pensamientos que no quería expresar. «Te vas». Su voz era tranquila, pero yo sabía que solo era apariencia. Asentí. Dio un par de pasos hacia mí. «Alguna vez, fuiste la persona que cambió todo en mi vida», dijo sin apartar la mirada. Sentí un nudo en el pecho. «Fuiste alguien importante para mí». «¿Y lo sigo siendo?» Quise decirle que sí, pero no pude. Santiago se detuvo justo frente a mí. «No sé qué somos ahora, pero sé que no eres solo mi pasado». No aparté la mirada. «Santiago, no digas que fue un error. No actúes como si nada hubiera pasado». Su voz era profunda, con un leve tono áspero. Estábamos a menos de 1 metro de distancia. Entre nosotros solo había aire y algo invisible que se había construido con los años. No sé quién se acercó primero. Solo sé que, de repente, sus labios rozaron los míos. Sentí el calor de sus manos en mi cuello, la forma en que me tocaba con cuidado, como si esperara que me apartara. Pero no lo hice. Porque, en ese instante, todo fue real. No sé cuánto duró, si fue un segundo o una eternidad. Pero luego retrocedí. «Debo irme», no discutió. «Lo sé». Tomé mi maleta y abrí la puerta del taxi. «Fuiste todo para mí», susurró cuando ya estaba dentro. Lo miré por última vez. «Cuídate, Santiago». No respondió. El coche arrancó y él se quedó allí, de pie junto a la entrada. No miré hacia atrás. Pero supe que esta historia nunca me abandonaría.
La lluvia comenzó a caer suavemente, golpeando el techo del taxi mientras nos alejábamos de la ciudad. Las gotas resbalaban por la ventanilla, y yo las observaba, tratando de no pensar en nada. Me había ido, pero dejarlo todo atrás nunca es tan simple. Santiago seguía allí, de pie frente a la casa de huéspedes, con las manos en los bolsillos, con la misma mirada que tenía cuando lo vi en la cafetería por primera vez. La mirada que había intentado ignorar, pero que siempre estuvo presente. Pasé la yema de mis dedos por mis labios, como si quisiera borrar lo que ya no podía deshacer. En mi mente, los recuerdos se agolpaban. Su voz, sus palabras, la forma en que me miraba, como si siempre hubiera esperado que este momento llegara. Siempre creí que entre nosotros había un límite, que el pasado había establecido reglas que nunca se podían cruzar. Pero si eso era cierto, ¿por qué todavía sentía su presencia incluso cuando la ciudad ya quedaba atrás? Mi teléfono estaba en mi bolso, y en él su número. Sabía que podía llamarlo, decir algo. ¿Pero qué? ¿Qué cambiaría eso? El taxi se detuvo en un semáforo. Miré por el espejo retrovisor. Niebla, sombras de la ciudad, nadie detrás. Cerré los ojos, apoyando la frente contra el vidrio frío. Tal vez el pasado nunca desaparece por completo, pero decidí dejarlo donde debía estar,